Los contrastes de la vida. Hola, me llamo Sara y me gusta mi vida. En la vida de cualquier persona hay tristezas y alegrías, aburrimiento y diversión. Igual que existe el día y la noche, y mi vida es así. He tenido periodos muy tristes y a veces de injusticias, aunque ha habido más alegrías que tristezas, y más diversión, paseos, viajes y hasta más novios que el resto de mis hermanas. Si no es así, por lo menos me gusta creerlo. Hablando de novios, los hubo desde que yo tenía 10 años, y fueron muchos. Algunos fueron interesantes, algunos espléndidos, unos guapos y otros guapísimos, aunque no a todos los conoció mi familia. En cuanto a diversión, hubo bailes, excursiones, paseos y un padre hasta cierto punto permisivo y amable conmigo. En fin, los paseos eran lo mío, pero sola o casi sola y con la confianza de mi papá, cada que yo pedía permiso y me lo daba, sus palabras eran: acuérdate que yo confío en ti. Esta pequeña frase me acompañó en toda ocasión como un mantra entre él y yo. Incluso hasta casi un año después de su muerte, aún me seguía este mantra. Hasta hoy me pregunto si esos paseos eran un descanso y una terapia para mí, o algo igual para mi familia. Lo cierto es que los disfruté al máximo y nunca los voy a olvidar. Yo creo que son pequeños placeres que uno se lleva al morir. De hecho, hubo 4 paseos que hice en solitario que dejaron una huella de felicidad y nostalgia en mí. Fueron los paseos a Toluca, a la casa de mi tía Margarita, entre los 17 a 21 años, durante el mes de septiembre. Era toda una aventura. Me iba desde el día 13 de septiembre y regresaba siempre el día 20. Una semana entera en el campo, disfrutando del aire fresco, el silencio, el descanso y la cercanía de mi tía, mis primos, primas y mis sobrinos. La primera vez que viajé completamente sola, tomé mi mochila y le metí unas mudas de ropa. Mi papá me dio dinero para el viaje y me dio otro en un paquetito para mi tía y me dejó en la terminal del autobús hacia Toluca. Al llegar, había que tomar un camión hacia el pueblo y estar atenta para bajar en la parada correcta. Después caminar en la carretera hacia la casa sobre una vereda por unos 10 minutos. El paisaje era hermoso y yo no tenía prisa, así que tardé cerca de media hora en llegar, caminando despacio y respirando libertad. Llegué a esa casa campirana muy hermosa. Tenía en la entrada un árbol de cedrón, el sabor de mi té favorito. Enseguida un pequeño camino y un hermoso jardín. Ese hermoso jardín, en donde de niña jugué al bosque con mis hermanos y primos. También había un largo pórtico que daba entrada a la sala y a un salón grande, con 2 camas, un ropero, varias sillas de madera tejidas de mimbre y fotografías antiguas de la familia. Después estaba el dormitorio, en donde había otras 2 camas e imagino la ropa de la familia. Y luego al frente de la cocina. Una cocina larga y hermosa a mis ojos, con trasteros de madera adornados con jarritos de barro y cerámica y platos, que para mí tenían una gran belleza. Había una estufa de barro y 2 fogones, y en la parte de atrás estaba el gallinero. El granero estaba sobre la casa. Era un largo ático donde se almacenaban las mazorcas y el frijol. Al salir por la puerta lateral, como a 100 metros, estaba la casa de mi primo y prima con sus hijos. Pasé la tarde saludando a todos y disfrutando de una deliciosa cena. Al final,
Mi tía me invitó a dormir en su dormitorio en esos colchones hechos de fundas gruesas rellenos de paja, lo que los hacía cómodos y cálidos. Dormí toda la noche sin extrañar a mi familia. El segundo día lo pasé caminando entre la milpa, comiendo cañas y recolectando elotes que mi tía cocinó, unos hervidos y otros asados. Estos eran tiernos y deliciosos. A la mañana siguiente me llevaron en lancha hasta el pueblo que estaba pasando la laguna. Sí, había una hermosa laguna muy cerca de la casa de mi tía, donde el gobierno del estado tenía un criadero de peces carpas. Llegamos a Yanguitlán, un hermoso pueblo. La iglesia del pueblo estaba adornada por las fiestas patrias de México. Recorrimos e hicimos compras. Al regresar, mientras la familia se dedicaba a sus quehaceres, yo me fui a la sala y pasé la tarde tejiendo, acompañada de los hermosos sobrinos entre risas y bromas. Por cierto, uno de mis sobrinos, Ale, me cerró la puerta de la sala por fuera y no pude salir por un par de horas. Cuando las primas se dieron cuenta, trataron de llamarles la atención, pero era tan divertido que la llamada de atención se convirtió en risa de todos nosotros. Tomamos cena temprano y a dormir. Al siguiente día llegó uno de mis primos en un tractor y nos llevó hasta el centro del pueblo frente a la escuela. Para mi sorpresa, pude disfrutar por primera vez una carrera de caballos. Era una carrera muy especial. La llamaban carrera de listón. Todos los jinetes se formaban en líneas, tomando un lapicero entre los dedos índice y medio, y al sonar una corneta arrancaron a toda velocidad. Había un lazo muy alto y extendido que tenía listones colgados. El primero que llegara y ensartara un listón con el lapicero ganaba. Fue muy emocionante y divertido ver correr a los caballos casi volando y a los jinetes tan gallardos y certeros. Al final todos tenían el listón, pero lógicamente el ganador solo fue el primero en tomarlo. Al terminar la carrera, mi sorpresa fue enorme, porque se abrió la escuela y en su interior se colocó un grupo de música y hubo un hermoso baile. Por varias horas estuvimos bailando, riendo y tomando refrescos. Ya entrada la tarde, regresamos y el cansancio me venció inmediatamente. Al día siguiente, muy temprano, prendieron un pequeño molino y pusieron los granos de maíz ya hervidos y escurridos a moler junto con un gran tozo de mantequilla casera y azúcar. Al salir esta mezcla, la formaron en triángulos y los cocinaron en un comal. Fue un pan de maíz excelente. Al siguiente día me enseñaron a hacer tortillas y todos reímos a carcajadas porque el humo me hacía llorar y por las tortillas huecas y rotas que yo hice. Al siguiente día intenté ayudar con el desayuno, aunque otra vez el humo me hizo llorar y reír al mismo tiempo. Después mi prima me llevó al otro extremo de la casa, en donde había una gran hilera de magueyes. Al llegar, vi un espacio en medio de ellos. Me sorprendí al verlo. Era una especie de alberca que mi prima me dijo que era un pequeño criadero de peces. Ahí llevó unas tortillas, un pedazo de queso y salsa y tuvimos una especie de día de campo. Luego nos pusimos a tejer y a platicar de nuestras vidas. Al oscurecer y empezar las luciérnagas a revolotear entre nosotras, suspiré y disfruté de la tranquilidad del campo y la paz que se sentía. Un nuevo día llegó con algo de tristeza, ya que después del desayuno de nuevo llené mi mochila para partir. Al despedirme, mi tía me regaló una bolsa repleta de ramas de cedrón. Para tu tecito, mija, me dijo, y ojalá te dejen venir otra vez. Esperé por una hora a que llegara el camión y al llegar a Toluca pasé al mercado a comprar chorizo,
y otras cosas para llegar justo al cumpleaños de mi mamá. Al siguiente año el permiso fue solo por 4 días y acompañada de mi tío y su novia Oli, como yo le decía de cariño, aunque al llegar ellos solo pasaron unas cuantas horas en la casa y se fueron al centro de Toluca a pernoctar en un hotel. El segundo día después de ir en lancha a la iglesia del pueblo vecino, fuimos de sorpresa a una fiesta de compromiso. Todo estaba muy adornado. Se reunieron los interesados junto con sus padrinos para discutir los pormenores del compromiso. Una prima y yo permanecimos un poco alejadas. Al terminar las presentaciones, hubo una gran comida y algo de baile, hasta bien entrada la noche. Tuvimos que dormir ahí. Al día siguiente, después de que los dueños de aquella casa nos atendieron con un delicioso desayuno, regresamos a la casa de mi tía. En este viaje nuevamente disfrutamos de las carreras de listón y del baile. Pero llegó el fin de semana y mi tío junto con su novia regresaron para volver por la tarde a la Ciudad de México. En el siguiente año fuimos mi mamá, una tía, mi prima y yo, porque esta vez habíamos sido invitadas al matrimonio de la pareja que se había comprometido el año anterior. Mi prima y su esposo fueron los padrinos de la boda. El día comenzó atravesando la laguna en lancha. Me causó curiosidad que mis primas llevaban unas bolsas con cacerolas vacías. Llegamos a la iglesia donde hubo una ceremonia larga y hermosa. Al terminar, nos llevaron a una casa que después supe había sido prestada a los padrinos para servir un rico desayuno. Al mediodía llegó un grupo musical que nos acompañó caminando, tocando hasta la casa de la novia, donde se sirvió un banquete con mole verde. Ahí entendí lo de las bolsas con cacerolas que cargaban mis primas. Mi prima me explicó que antes de comer teníamos que poner parte de la comida en esas cacerolas, porque la comida era mucha y era de mala educación dejar algo en el plato. Se llenaron las primeras dos cacerolas que fueron tapadas usando una liga atravesada para que la tapadera se quedara en su lugar. Me pareció muy ingenioso y práctico. Después, otra vez, con música, nos llevaron hasta casa del novio, donde se sirvió mole rojo. Otra vez hicieron su aparición las cacerolas y comenzó el baile. Fue tan divertido. Al final de la tarde ya tenía un pretendiente, un ranchero guapísimo. Pero el encanto solo duró una tarde, pues nunca lo volví a ver. Regresamos en la madrugada entre cerros y barrancos y entre las luces de las luciérnagas. Pasamos 2 días más disfrutando del campo para luego regresar a la rutina de la Ciudad de México. Al siguiente año regresé acompañada de mi novio Luis, advertida por las palabras de mi papá. Acuérdate que confío en ti, aunque no hacía falta. Otra vez el tiempo fue corto, pero pudimos disfrutar de 4 días de caminatas y paz, a ratos acompañados por mi tía, primas y sobrinos, siempre disfrutando del delicioso té de cedrón. El último año que visité, no hubo festejos, salidas ni fiestas, solo una gran tristeza al enterarme que mi sobrino, el más grande, Ale, había muerto en un terrible accidente. Regresé muy triste después de algunos días. Al poco tiempo mi papá murió. Desde entonces no he regresado, no por tristeza o por falta de ganas, sino porque la vida cambió drásticamente, llevándome por otros rumbos. Aunque todavía los amo, a mi tía, mis primos, primas y sus hijos, y nunca los voy a olvidar. Estos pueblos de provincia son mágicos. En Toluca hay muchos que contrastan con la gran Ciudad de México y parecen como de película. Espero que estos recuerdos te gusten y me escribas un comentario, me dejes un me gusta. Espero te animes y te suscribas. No cuesta nada y sí me ayuda mucho. Como de película, los recuerdos continúan.